décima clase, ya ustedes han hecho infecciosas, ¿no? Bacterianas, micóticas, han hecho eritemas escamosas. Esta es lo que se llama dermatosis inflamatoria, ¿sabes? La verdad que es un gran grupo, pero vamos a hablar solamente de las más representativas de este grupo en esta tarde. Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? Creo que se van uniendo sus compañeros. El primer tópico que vamos a hablar es el dermatitis atópica. Miren, dermatitis atópica es una dermatosis o una patología, si así lo quieren llamar, bastante frecuente, que en población pediátrica puede representar, dependiendo, ¿no? Hasta el 30% de las consultas, ¿no? Es bastante. Por lo menos en pediatría es uno de los motivos de consulta más frecuente. Ustedes como médicos, médicos generales, ¿no? Como serumistas, es lo que más frecuente van a ver en población pediátrica, no solamente infecciones respiratorias agudas o enfermedades diarreicas agudas. Entonces, ahí hay la importancia de conocer esta patología, que sigue siendo muy enigmática, ¿no? Entonces, miren, vamos a dar inicio primero a entender este gran concepto, atopía. Entonces, un paciente para que desarrolle dermatitis atópica eh, debe tener debe ser una persona, ¿no? Con atopía. Es un condicionante para desarrollar este problema de piel. Entonces, eres una persona atópica, por lo tanto desarrollas dermatitis atópica y como ven acá en las imágenes, desarrollas también asma bronquial, ¿ah? Rinoconjuntivitis alérgica, ¿se dan cuenta? Es un todo, ¿no? Entonces, la atopía viene a ser un condicionante. ¿Sí? Entonces hay una tendencia, como dice acá, personal y familiar, ¿no? A producir anticuerpos IgE, ¿no? En respuesta, digamos, exagerada, una respuesta exagerada a alergenos, a diversos alergenos. Muy bien, y dentro de este espectro, pues de la atopía está la dermatitis atópica, ¿no? Entonces vamos a iniciar una vez dermatitis atópica. Como ven la imagen, miren la imagen, es un lactante menor. Los que han hecho seminario conmigo ya conocen esta imagen, ¿no? Con esto también iniciamos el seminario. Y vamos a darnos cuenta, miren, con tan solamente observar la imagen, ustedes probablemente ya están reconociendo las lesiones elementales. Entonces vamos a ver eritema, ven el eritema, eso vendría a ser mácula, ¿no? Eritema es mácula. Entonces vemos el eritema, vemos pápulas, y lo que ustedes observan ahorita, si bien sigan al puntero, esos son escoriaciones, ¿no? Y por tanto, si hay escoriaciones, también a veces puede haber lesiones costrosas. Lo que ven acá también son costras. Y acá, por ejemplo, en esta zona de acá, preauricular, son erosiones. Entonces, ya con esta imagen dice mucho. La dermatitis atópica afecta mucho a población pediátrica, sobre todo en los 5 primeros años de vida. Población adolescente, adultos también se afectan, pero en mucho menor frecuencia, ¿no? Adultos mayores también, ¿no? También hacen otro pico, ¿no? Aunque el mayor pico lo haces en los 5 primeros años de vida. Muy bien, entonces esta es una dermatosis crónica, ¿eh? Como la mayoría de patologías que manejamos en dermatología. Entonces es una dermatosis crónica pruriginosa. Entonces el síntoma principal es el prurito. Y en los 5 primeros años de vida, como lo repito, pues es realmente bastante estresante para los padres, ¿no? Entonces miren, acá este cuadrito lo resume todo. Y bueno, se agrega que curso y pronóstico variable. Por lo general, en el curso y pronóstico de estos pacientes se espera que vayan mejorando conforme avancen en edad. Entonces, le decía que los 5 primeros años es muy recurrente, hay bastantes episodios en un año, pero conforme estos pacientes van avanzando en edad, se van a ser adolescentes, los episodios van a ser menos frecuentes, van a ser más espaciados, ¿no? Cada vez más, ¿no? Hasta que llegas en la etapa adulta y algunos de estos pacientes en la etapa adulta probablemente no hagan episodios, ¿no? O de repente sus episodios sean muy alejados, ¿no? Entonces, muy bien. Miren este cuadrito, el segundo cuadrito que acá aparece. La gran mayoría de atópicos, miren, debutan, o sea, su primer episodio, miren, lo hacen en los primeros 6 meses de vida. Pues, podemos tener niños atópicos con demencia atópica de 2 meses de vida, hemos tenido de 3 meses de vida, ¿no?
Entonces, miren, el 60% de ellos, de todo el grupo de los niños atópicos, ya han debutado, ya han hecho un episodio en su primer año de vida. Miren, más de la mitad en el primer año de vida. Y el 85%, miren, antes de cumplir los 5 años de edad. La diferencia ya es 15%, doctor. Y el 15% faltante de atópicos, ¿en qué momento debuta? ¿No? En los siguientes años, o sea, algunos serán en la etapa escolar, otros en la adolescencia, y también existen algunos que debutan en la etapa adulta. Entonces, sí existen esos pacientes adultos que te dicen, no, doctor, yo jamás en mi niñez, ¿no? He tenido problemas de este tipo y justo a esta edad vengo a hacerlo. Entonces, sí existen pacientes que puedan debutar en la adultez, pero es un porcentaje mucho, mucho menor, ¿no? Miren, lo que les estaba explicando, ¿no? Disminuye su prevalencia e intensidad con la edad. Eso es lo que se espera, eso es lo que normalmente uno espera, es el promedio. Entonces, porque el padre te va a preguntar, y doctor, ¿y mi hijo estará siempre así? No, señor. ¿No? O sea, lo que se espera es que esto vaya mejorando conforme avance la edad. Pero, siempre hay un pero. Hay pacientes que sí. O sea, igual como en sus primeros 5 años de vida era muy, muy recurrente, eran muchos episodios al año, pues cuando son adolescentes son casi similares. Sí existe ese paciente. Pero son un grupo pequeño. La gran mayoría mejoran con la edad. El otro concepto que tenemos que tener, miren en la parte inferior, y nunca se olviden eso. No hay una característica clínica ni prueba laboratoria específica para dermatitis atópica. O sea, no hay ningún signo clínico patognomónico propio de dermatitis atópica. No existe. Vamos a revisar en la parte clínica los estigmas atópicos, pero aún así los estigmas atópicos no son patognomónicos, porque pueden verse a veces en otras patologías o acompañando otras patologías, ¿no? Y en el examen laboratorio no existe, pues, ¿ya? Ni siquiera la inmunoglobulina E. O sea, no hay, ¿sabe qué, doctor? Mi hijo, yo quiero saber si tiene dermatitis atópica, pídele un examen. Eso no es. Hay criterios clínicos y, bueno, algunos criterios de laboratorio, entre ellos IgE, pero IgE no hace el diagnóstico. Hay los criterios de Genifin y Raja, que probablemente ustedes ya lo revisaron en seminario con los diferentes docentes, y que ahorita vamos a volver a repasar, ¿sí? Para que se puedan acordar, ¿no? Es muy importante aprender y también los criterios del Reino Unido. Muy bien, seguimos avanzando. Miren, entonces, como les decía, dermatitis atópica es una dermatosis pruriginosa, ¿eh? El síntoma principal es el prurito. Es tan importante la presencia de prurito que su ausencia, la falta de prurito, descarta dermatitis atópica. Como decía a mis alumnos en el seminario, se puede parecer, ¿eh? Con todas las imágenes que ustedes van a ver, puede ser idéntico, pero si no le pica, es improbable que sea dermatitis atópica. Entonces, la condición es que pique, que haya presencia de prurito. De ahí tenemos que partir. Entonces, es una dermatitis pruriginosa. ¿Cuándo debo sospechar de dermatitis atópica? Miren lo que dice. Toda dermatitis pruriginosa, persistente o recurrente, mayor a 6 semanas de duración, ¿no? Y con estas características que ustedes ven en la clínica que vamos a ir revisando, tienen que sospechar de dermatitis atópica. Evaluar al paciente si cumple con los criterios de, acá está, Genifin y Carrasca. Genifin hicieron un trabajo de investigación de dermatitis atópica acá en la década del 80, ¿no? 1980. Y recuerden que cuando uno hace un trabajo de investigación, pues las variables tienen que pueden ser medidas, ¿no? Tienes que medir variables, ¿sí? Pues tienes que objetivar muchas cosas. Ellos diseñaron, ¿no? Una lista de criterios mayores y una lista de criterios menores para poder incluir, ¿no? A un grupo de pacientes en su trabajo de investigación, lo que llamamos criterios de inclusión. Así nació esto, ¿no? Entonces lo diseñaron solamente para su trabajo de investigación. Pero en el mundo científico, ¿no? Tuvo una gran aceptación la publicación de Genifin y Rasca, y muchos investigadores empezaron a aplicar estos criterios mayores y menores en su investigación de esta patología, ¿no? Entonces se hizo muy popular pues, Genifin y Rasca, ¿no? Entonces actualmente sí se sigue usando, ¿no? Ya en la parte de consulta,
Nosotros aplicamos más el criterio Reino Unido. Ahí te lo van a ver, si es que no lo conoce, de repente ya lo repasaron en seminario. Muy bien, entonces, dermatitis atópica crónica, pruriginosa, recidivante, eh, tiene un curso que a veces no se puede predecir con exactitud, se espera que mejore con los años, pero en algunos pacientes de repente eso no sucede, y es multifactorial. O sea, múltiples factores, todos sumados, hacen que desarrolles la dermatosis, ¿no? Entonces, miren lo que dice acá. Tenemos, por ejemplo, factores genéticos, disfunción de barrera epidérmica, que creo que es lo que más peso tiene actualmente, y muchos de los tratamientos actuales, sobre todo con los emolientes, van más abocados a manejar esta parte, ¿no? O sea, tener algunos componentes, algunos principios activos que puedan hacer que la disfunción de la barrera epidérmica, ¿no? Pueda manejarse adecuadamente, ¿eh? Entonces, recordemos que el término adecuado en dermatología es llamarle a estos productos emolientes, ¿no? Que es muy diferente de humectante o hidratante. Suenan lo mismo, pero son diferentes, ¿eh? Bueno, desregulación del sistema inmune, pues sí hay cierta desregulación, ciertos trastornos, ¿no? Entonces, y disfunción, bueno, de la barrera epidérmica. Seguimos avanzando. Miren en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva, que creo que está en una de las diapositivas de seminario de los que ustedes poseen, esta está mucho más ampliada, no es una imagen extraída de la misma publicación. Si ustedes están interesados, aquí está en la parte inferior, lo pueden buscar, ¿no? A esta publicación, aquí lo tienen, ¿no? En esta, ¿qué es lo interesante? Miren, acá reflejan los resultados de un estudio llamado ISAC. ISAC es uno de los estudios más importantes en cuanto a ver prevalencia, ¿no? de entidades atópicas como dermatitis atópica, como asma bronquial, como dermatitis alérgica. Claro, lo que nos interesa a nosotros es dermatitis atópica. Entonces, ellos en algunos países del mundo, no en todos, ustedes verán que lo que no tiene color, pues ahí no, ¿no? Pero en la gran mayoría de países que ustedes ven con colores, miren, ahí se ha realizado el estudio ISAC. Entonces, lo que han visto, por ejemplo, parte de lo que han visto, no es lo único, ¿eh? Pero en lo que respecta a lo que nos interesa a nosotros, la prevalencia de dermatitis atópica en estos países donde se hizo el estudio. Y ellos lo marcan con colores, miren la prevalencia. Ustedes probablemente ya han leído que la prevalencia más o menos es 10% en promedio, ¿sí? Población afectada, eh, sobre todo población pediátrica. Pero estas prevalencias pueden ir variando dependiendo mucho del país, de la población, etcétera, ¿no? Entonces, miren lo que ha hecho, lo que hace, ¿cuál es la conclusión de estudio ISAC? El Perú, que es lo que nos interesa, que está en rojito, se dice que tiene más de 20% de prevalencia. O sea, todo lo que está en rojito son los países donde tiene alta prevalencia de dermatitis atópica. Y nuestro país es uno de ellos, con alta prevalencia de dermatitis atópica, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos, mira, Estados Unidos está en amarillo, ¿no? Va entre el 10 al 15% de prevalencia. Nuestros vecinos, miren, acá está Brasil, 5 a 10%. O sea, está por debajo. O sea, es menos prevalente en Brasil la dermatitis atópica. Y nuestro Perú, nuestro país está en rojo, ¿no? Muy bien. Como les decía, es multifactorial. Todos estos factores, todos sumados, ¿no? Todos sumados van a hacer que puedas debutar, ¿no? Con dermatitis atópica. Entonces, no solamente basta un solo factor, porque puedo tener la genética para desarrollar dermatitis atópica, porque de repente mi padre tiene dermatitis atópica, mi madre tiene dermatitis atópica, ¿no? Entonces recuerden que la descendencia no es que se afecten al 100%, hay un porcentaje. Si los dos padres son atópicos, eso es oscilante entre 35 y 40%, ¿no? Si uno de los padres es atópico, de repente pues entre 10 a 15%, pero no llego al 100%. Entonces el factor genético pesa, pero solo se queda corto. Entonces hay otros factores, ¿no? Miren, barrera cutánea, factores inmunológicos, ambientales, alimentarios, infecciosos, y vamos a hablar después de una bacteria gram positiva bien conocida por ustedes, que participa acá. Muy bien, entonces todo junto suma y debutas con dermatitis atópica. Para toda patología, toda enfermedad, tiene pues su caracterización epidemiológica, todas, ¿ah? Psoriasis, vitiligo. Entonces, hay estudios, ¿no? Que buscan eso, ¿no? ¿Cuáles son las características epidemiológicas de determinada patología? Para todos haya, para hipertensión, para diabetes, cómo se comporta.
¿no? Desde el punto de vista epidemiológico. Pues miren, esta es la caracterización epidemiológica de la dermatitis atópica. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, ¿dónde es más frecuente? Entonces, el niño con dermatitis atópica, o sea, la dermatitis atópica es más frecuente en niños, ¿no? De clases sociales altas. O en el Perú podríamos decir aquellos que sus padres tienen mejores ingresos económicos, ¿sí? No necesariamente clase social alta, ¿no? Puede ser clase media, pero que tengan mayores ingresos económicos. En familias pequeñas, poco numerosas, a veces, dada la modernidad, es frecuente ver ahora parejas con un solo hijo, ¿ya? Es frecuente verlo, y sobre todo en colegas, vas a ver que tienen uno o dos. En el ámbito, nosotros, los médicos, la gran mayoría de familias son pequeñas. Si tú lo comparas, por ejemplo, en la década del 50, la década de 40, 50, 60, el siglo pasado, pues las familias eran numerosas, ¿ah? Muchos de sus abuelos de ustedes son 8 hermanos, 9 hermanos, 12 hermanos, 10 hermanos, era algo normal. Entonces eran familias, ¿no? Grandes. En cambio, ahora no, las familias son pequeñas. A veces solamente es uno o dos hijos, tres ya es bastante, ¿no? ¿Sí? Entonces cada vez se ve más frecuente esto, familias poco numerosas. Y también va de la mano, ¿no? También pues con el nivel, ¿no? Con el ingreso económico. Entonces, muchas veces, a mayor ingreso económico, también las familias son mucho más pequeñas, ¿no? Y también, nivel educativo más alto, también las familias son más pequeñas. Entonces, miren, ¿ah? Todo coincide. Hijos únicos, es más frecuente en hijos únicos, ¿no? O en primogénitos. O sea, si tienes dos o tres en el primogénito, es más probable que se afecte con dermatitis atópica. Y algo que también se está viendo, y eso explica por qué es más prevalente en estas décadas que en décadas anteriores o en el siglo anterior. Es mucho más frecuente, mucho más prevalente la dermatitis atópica. Por esto, que también, ¿no? Miren, es parte de la modernidad, parte de esto, de estas décadas, aumento de la edad materna en el primer hijo, ¿no? Si ustedes de nuevo van a sus abuelas y bisabuelas y le preguntan a qué edad tuvo su primer hijo, les van a decir que muy, muy joven, quizás antes de los 20 años de edad. Estamos quizás antes de los 20 años de edad. Pero ahora no, ¿no? La mujer cada vez va delegando, ¿no? Ese rol de madre para mucho después. Entonces, y otra vez, vamos de ejemplo a nuestra área, ¿no? Entonces, los médicos también, o sea, no es extraño ver colegas, mujeres, que su primer hijo lo tienen a los 28 años, o después de los 25 años. Inclusive he visto por encima de los 35 años de edad. O sea, han hecho su pregrado, hacen su posgrado, ¿no? Hacen maestría, hacen doctorado, ¿no? Y al final dejan el papel de madre, ¿no? Entonces, cada vez vemos esto, ¿no? Vemos más madres añosas. Entonces, en madres añosas también es más frecuente la dermatitis atópica, ¿no? Reducción de lactancia, otra vez poniendo de ejemplo, ¿no? A nuestra área, nuestro gremio médico, también, ¿no? Entonces, la colega, ¿no? Médico, también. Entonces, porque a veces estudiar, imagínate, y hay varias damas ahí en la clase, estudiarte 7 años medicina, irte al CERUMS, prepararte para residentado médico, ingresar de repente a 3 o 5 años de residentado médico, ¿no? Terminar tu especialidad y de repente eres emergencióloga, ¿no? O alguna de las 4 especialidades básicas que hacen guardia, pues es obvio que no vas la gran mayoría no lo delega, que yo conozca, bueno, hay colegas que sí, de repente están 2, 3 años, ¿no? Sin ejercer, pero la gran mayoría no, o sea, ha pasado por todo un proceso largo para que no ejerza medicina o no ejerza su especialidad. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que las que hacen guardia, pues, 12 horas de guardia, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos con el pequeño? Lo otro sería, de repente, extraerse la leche y dejarla, es una opción. Pero también hay otra opción, ¿no? Que es la reducción de lactancia o lo que algunos llaman ya, utilizar tanto lactancia materna como la lactancia, pues la leche maternizada, ¿no? Entonces, lactancia mixta, que es lo que también hemos visto en personal de salud, ¿ya? En personal de salud. Y bueno, también aquí no está, es más frecuente ver dermatitis atópica en áreas urbanas. Estamos en áreas urbanas. Así lo compara con áreas rurales. En áreas rurales es mucho menos frecuente, no menos prevalente. Muy bien, entonces seguimos. En esta diapositiva vamos a ver una pequeña gráfica para que vean, miren, eh,
La función de barrera es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, miren acá, tenemos una piel sana, una piel indemne, que funciona como tiene que funcionar, ¿no? Y la vas comparando acá, miren, acá está la lesión aguda, dermatitis atópica, la lesión crónica, como se observa. Vamos a ver, por ejemplo, todo comienza acá, ¿no? En donde hay, por ejemplo, una alteración aquí a este nivel. Entonces vamos a ver que hay menos producción o ausencia de la producción de filagrina, de ácidos libres como las alfa-omegas, el 6, el 3, ¿no? Las ceramidas, etcétera. Entonces eso va a alterar mi estrato, el estrato más superior, que es el estrato córneo, lo va a hacer más permeable, como pueden ver acá, a diferentes agentes infecciosos, ¿no? Sean bacterianos, micóticos, etcétera, ¿no? Sobre todo bacterianos, ¿ah? Y entre ellos está el estafilococo dorado, estafilococo aureus, que es el que participa, ¿no? Es uno de los más responsables, ya que está. Entonces, sí, también va a haber una alteración de la microbiota. Miren, la microbiota, que antes se llamaba flora cutánea, que ya no es el término más adecuado, el término adecuado es microbiota cutánea. Entonces, nosotros tenemos infinidad de bacterias, sobre todo gram positivos, sean cocos o bacilos. Y también tenemos, obvio, que también tenemos hongos como malacesia, que pueden estar, que habitan normalmente en nuestra piel, ácaros como Demodex, ¿no? Demodex folliculorum, Demodex brevis, que habitan normalmente en nuestra piel. Entonces hay un equilibrio en nuestra microbiota. Pero en los pacientes atópicos se ha visto que que hay una disbiosis, se llama el término adecuado, disbiosis, donde hay alteración de la microbiota. Entonces, ¿eso qué hace? Recordemos la parte infecciosa. Eh, Existe la microbiota cutánea residente, que es lo que les he mencionado, y la microbiota cutánea transitoria. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, el que vemos acá es microbiota cutánea transitoria. Entonces puede colonizar nuestra piel, pero si tenemos una microbiota adecuada, no va a dejar que prolifere Staphylococcus aureus. Es como que les puedo decir, si algo está ocupado, pues ya no puede ser ocupado por otro agente. Entonces, eso es entonces la microbiota cutánea es parte del sistema defensivo, ¿no? De nuestra piel. Y en los atópicos, esta microbiota se ve alterada. Por lo tanto, Staphylococcus aureus empieza a proliferar. Y Staphylococcus aureus pues se comporta como superantígeno y activa todo como activa el sistema inmunológico, ¿no? Desde la célula de Langerhans, que es la que está patrullando ahí en la espinosa y que posteriormente se va a dirigir al linfocito, ¿no? Lo va a activar, ¿no? Va a activar el linfocito, ¿no? En TH2 y va a producir pues estas interleuquinas que ustedes conocen y están observando, ¿no? 3, 71, 4, y que van a contribuir a que se perpetúe pues, ¿no? El proceso inflamatorio, ¿no? Muy bien, entonces, ahora vamos a la parte más clínica. Miren, estos son los criterios de Henifin y Raska. Acá tenemos los criterios mayores y los criterios menores. El criterio que nunca puede faltar es el prurito. Prurito tiene que estar siempre presente, porque si no hay prurito, como les dije al inicio, pues simplemente se descarta. Es cualquier cosa menos dermatitis atópica. Y aparte de encontrar prurito, miren, necesitamos 3 o más signos. Entonces necesitamos prurito es el primero. Ya, tienes prurito, 1. Entonces solamente tendrías que buscar de estos 3, 4. Perdón, 2. Solamente 2 criterios más y ya está, ¿no? Y en criterios menores también 3 o más. 3 es suficiente, ¿no? Y miren, y el más frecuente de todos los criterios menores que ven acá, cerosis, ¿no? La gran mayoría de pacientes atópicos tienen cerosis. ¿Qué cosa es cerosis? Se queda de piel. Entonces ya tienes 1, te faltarían 2 más y es más fácil de encontrarlo. Acá está epiteliasis alba, hay muchos que son estigmas atópicos. Ahorita vamos a ir, hay algunas diapositivas donde vamos a ver las imágenes para que vean cómo es la característica, ¿no? Miren, acá está IgE sérica elevada. IgE es un criterio menor. Entonces, ¿qué significa? Hay pacientes que pueden tener IgE normal. Entonces, hay pacientes con dermatitis atópica que tienen IgE en valores normales. Entonces, que IgE esté normal no descarta dermatitis atópica. Porque puedes tener cerosis, con lo normal, puedes tener pityriasis alba, miren, puedes tener, por ejemplo, keilitis, o otro que normalmente encontramos en los pacientes, a veces encontramos oscurecimiento orbitario, donde está hiperlinearidad palmar, plantar, también podemos encontrar demografismo blanco. Entonces,
Aún con ausencia de IgE, o sea, IgE en valores normales, es más que suficiente y ustedes van a ver y hacen el diagnóstico de dermatitis atópica. Muy bien. Y el que más usamos es este en la práctica diaria, ¿no? Que es los famosos criterios diagnósticos del Reino Unido. Otra vez, ¿qué tenemos que tener acá? Miren, prurito. ¿Ya? Estamos, prurito. Y tienes que tener tres de los siguientes hallazgos. 1, 2, 3, 4, 5. De estos 5, 3. Entonces, miren, el paciente consulta casi siempre por prurito. Tiene que haber prurito. Y las lesiones cutáneas. El antecedente, miren, de atopía en la familia, ¿no? Antecedente personal, ¿no? Y de familia. Asma, rinitis, alergia, etcétera, ¿no? Sequedad de piel, es algo que se presenta, ¿no? Es muy frecuente en la presentación de los atópicos. Recuerden que los atópicos, miren, en el primer año de vida, ¿no? En gran porcentaje ya están afectados. Miren, entonces, casi siempre es con solo mirar al paciente, ver sus lesiones cutáneas, ver el antecedente familiar que la gran mayoría tiene, ¿no? Ver, ver la sequedad de piel y prácticamente ya tienes 3, más el prurito 4. Entonces, ya está el diagnóstico. Este concepto tienen que llevarlo, es el famoso concepto de la marcha atópica. Entonces, dermatitis atópica es el primer elemento de la marcha atópica, que está con color azul. Entonces, miren acá, es muy como ustedes han visto, se presenta en los primeros meses de vida nomás. La gran mayoría en los primeros meses de vida, en los primeros 6 meses de vida. Posteriormente a ello, el paciente va a ir desarrollando, depende del paciente, ¿no? Depende de cada caso, va a ir desarrollando, ¿no? Las otras manifestaciones de atopía, ¿no? Como rinitis, como asma o alergia alimentaria. Entonces, así es, miren, la curva va ascendiendo, por eso le decía que ustedes que en los primeros 5 años de vida, acá está el corte, 5 años de vida, es bastante estresante para los padres. Miren, y después de que llega más o menos a los 5 acá, miren la curva, va en caída rápida, ¿no? Va en caída rápida, ¿no? Hasta que está en una etapa escolar, adolescente, adulto joven, por acá, ¿no? Llega a la adultez y sigue cayendo, ¿no? Y después se estabiliza en la parte cuando estás en la última etapa de la vida. Acá se va estabilizando. Y por eso, a veces inclusive en algunos pacientes depende, hace un pequeño piquito acá, ¿no? Pero el pico más importante está acá, en los 5 primeros años de vida, y después vemos estos pacientes, ¿no? Atópicos acá, y que cuando están en la etapa de adultos mayores, sumado a eso, la sequedad, cerosis que tienen por el envejecimiento normal de la piel, empiezan a presentar nuevamente síntomas, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos nosotros, ¿no? Cuando son pequeños son traídos por los padres y cuando son ya adultos mayores son traídos por los hijos, ¿no? Muy bien. Otro concepto que tenemos que entender de dermatitis atópica es saber interpretar muy bien las lesiones cutáneas. Miren, dermatitis atópica es una dermatosis polimorfa. Entonces, polimorfa, ¿qué significa? Que vamos a encontrar varios tipos de lesiones elementales, tanto primarias como secundarias. Entonces, vamos a encontrar máculas, pápulas, placas, vesículas, erosiones, fisuras, ¿no? Escamas, vamos a encontrar lignificación. Muy bien, lo que tenemos que saber interpretar es en qué fase está mi paciente, porque según esa fase es lo que yo voy a dar tratamiento, la forma como voy a tratar al paciente. Miren, existe la fase aguda, la fase subaguda y la fase crónica. Y en esta diapositiva los he juntado los 3 para que puedan comparar. En la parte final ustedes van a ver en las dos, miren, escoriación y prurito, escoriación y prurito, escoriación y prurito, escoriación y prurito, escoriación y prurito. Prácticamente se presenta en las 3 fases. Así que escoriación y prurito no es la diferencia. La fase aguda es una fase húmeda, es una fase exudativa, es una fase roja, que es lo que están viendo en la imagen. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar eritema, no, edema. Miren, vesiculación. Si las vesículas se rompen, dejan las famosas erosiones. Y las erosiones, acá no figura costra, pero también podría haber costra. Ya ven, el contenido al ser vertido en la superficie, porque las vesículas tienen contenido líquido, contenido ceroso, al romperse, claro, deja la erosión, pero deja el contenido líquido en la superficie de la piel. Entonces, ¿qué se produce? La famosa exudación, ¿no? Acá está exudación. Entonces, es una fase roja, es una fase húmeda, esa es la fase aguda. La fase subaguda es una fase intermedia. Tiene algo de la fase aguda y algo de la fase crónica. Entonces, es una fase intermedia. Entonces, miren, todavía puedes encontrar eritema y edema en la fase subaguda, como lo están viendo acá, miren ese antebrazo. Hay un poco de eritema, ya es un edema menor, si lo comparas con la fase aguda, puede haber un ligero edema todavía,
Pero miren lo que están observando acá. Eso es lo que se llaman escamas. O sea, descamación. Estamos, descamación, ¿no? Que no se observa en la fase aguda. Y bueno, es por eso que poquito haciendo hace la diferencia. En la fase crónica, miren, ya aquí vamos a ver de que ya no estamos citando eritema. Obvio que ya no hay edema. Descamación era una de las características de la fase subaguda. Todavía se puede presentar en la fase crónica, ¿no? Pero lo que más marca diferencia es esto. Por eso que todo lo que ustedes ven de color morado es lo que marca diferencia. Liquenificación. Si yo observo liquenificación, miren, como está en la imagen de acá abajo, eso significa que mi eczema, la dermatitis está en fase crónica. Entonces, el por qué diferenciar aguda, subaguda, crónica por el tratamiento. La base del tratamiento, como ustedes ya entenderán, son los emolientes. Ahí hay un cuadrito al final, son los emolientes. Pero en la fase aguda, subaguda y crónica, ¿no? Vamos a utilizar corticoides, que es el gol estándar. En la fase aguda, el corticoide va a cambiar el vehículo. Por ejemplo, acá utilizamos lociones, ¿sí? El corticoide en loción o el corticoide en espuma en esta fase. En la fase subaguda, el corticoide debe ser en crema. Y en la fase crónica, bueno, también puede ser loción y crema. Y en la fase crónica, ungüento pomada. Entonces, si uno, por ejemplo, habla, por ejemplo, de clobetasol, poniendo un ejemplo, ¿no? Hay un clobetasol en loción, hay un clobetasol en crema y hay un clobetasol en ungüento. Entonces uno se pregunta, ¿por qué este corticoide viene en loción, viene en crema, viene en ungüento? O sea, tiene tres presentaciones. Porque se utilizará esta presentación en fase aguda, en fase subaguda y en fase crónica. Si no, los resultados no van a ser los mejores. Por ejemplo, si yo utilizo loción en fase crónica, la verdad que los resultados van a ser parciales acá. O sea, acá hay que siempre utilizar ungüento, porque la fase crónica es una fase seca, una fase de liquenificación. Aquí siempre hay que utilizar en ungüento o pomada, eso es lo ideal. Muy bien. En esta diapositiva podemos observar, miren, cómo se distribuyen las lesiones cutáneas según la edad del paciente, ¿no? Se los ha dividido, hay varias formas como dividirlo, pero esta es más práctica, ¿no? Dermatitis atópica lactante, ¿no? Cómo se observa la dermatitis atópica en niños y pues en adolescentes y adultos, que es esta de acá, ¿no? Entonces era hasta antes de los 2 años, entre 2 a 10 años y de aquí de mayor de 10 años en adelante, ¿no? Hasta la etapa adulta. Entonces tienen un patrón de distribución. Como ustedes pueden ver, ¿no? En los lactantes puede afectar mejillas, ambas mejillas, miren, en cara, en la zona frontal, las superficies extensoras de las extremidades, ¿no? En los niños, más o menos entre los 2 a 10 años de edad, es más flexural. También en la zona del cuello la afectación también puede afectar cara, pero un mucho menor porcentaje si lo comparas con los lactantes, ¿no? Entonces, pero aquí miren, es más flexural. En el adulto también tiene algo del niño, también tiene lesiones a nivel de flexura. A veces puede haber, si es en cara, normalmente no es en mejillas, sino en párpado, puede presentarse, ¿no? A veces en labios, en esta zona de acá. Mejillas se han puesto acá, pero es mucho menos frecuente, es más en párpados y en labios. Y en el adulto aparte de la zona de flexura, ¿no? Igual que en el niño, se miren, hay compromiso mucho de dorso de manos y dorso de pies. Igual, esta diapositiva más o menos te dice cómo es el patrón de distribución, miren, según grupo de edad. Continuamos. Acá están las fases, lo que le decía, de 0 a 2 años, fase lactante, 12 a 10 años, fase de la infancia, y de mayor de 10 años en adelante, ¿no? Ya es fase de la adolescencia y edad adulta. Miren el compromiso de flexura de este pequeño, de este lactante, ¿no? Miren el compromiso en mejilla. La dermatitis atópica el patrón siempre es bilateral, simétrico bilateral. Es raro que sea simétrico o unilateral. Siempre hay simetría y bilateralidad, eso es lo que se espera, ¿no? Y cuando compromete cara, como ustedes pueden ver, respeta mucho el triángulo nasolabial. Hay muy pocas lesiones o ausencia de lesiones en el famoso triángulo nasolabial. En esta diapositiva, y ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, te está resumiendo todo lo que viene a ser los estigmas atópicos, ¿no? Ahorita vamos a ver los mejores fotografías de Annie Morgan, que es esclarecimiento periorbitario, la famosa queratosis pilar, exfoliaciones, erosis, itiosis. Vamos avanzando. Miren, esto es erosis, ¿no? Entonces, claro, esta es una imagen un poquito, digamos, llamativa, exagerada, ¿no?
Es mucho menos que eso, no es tan descamativa. Entonces, es frecuente observar cerosis en la piel de estos pacientes. También siempre hay que revisar esto, ese famoso doble pliegue de Denny-Morgan, ¿no? O signo de Denny-Morgan. Se puede observar en estos pacientes. Esto es lo que se llaman estigmas atópicos, estigmas de la atopía. Estigma es marca, ¿no? Entonces son marcas, estigmas que de por sí sola no hacen diagnóstico, ¿ah? Y estos estigmas atópicos, si ustedes se acuerdan, el cuadro de Hennifin y Rasca son los famosos criterios menores. Muchos de ellos son criterios menores. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro un paciente con doble pliegue de Denny Morgan, pero no encuentro criterios mayores, no encuentro otros criterios menores, pues no puedo hablar de dermatitis atópica. O sea, de por sí solo no hacen el diagnóstico. No, tiene que estar en un conjunto con los demás signos, ¿no? Esta es la famosa pitiriasis alba. Entonces, como ustedes pueden ver, es una mácula hipocrómica. La morfología por lo general tiende a ser circular u ovalada. En este caso tiene una morfología más geográfica, ¿no? Pero pues, en lo general es observar circular o ovalada. Entonces son máculas hipocrómicas que a veces pueden tener una descamación fina en la superficie y que se localizan fundamentalmente en cara, pero también se puede encontrar en regiones deltoideas o en miembros superiores, en brazos, antebrazos, ¿no? Que es mucho más raro, pero fundamentalmente se observa en cara y sobre todo en pieles trigueñas, es más fácil de observar. Entonces, pitiriasis alba es un estigma de la atopía. Y esto es lo que algunos llaman, pues, ¿cómo se llama? Ojos de mapache, entre comillas, ojos de mapache. Entonces, eso es lo que es hiperpigmentación o oscurecimiento periorbitario, ¿no? Entonces, vemos estos pacientes, ¿no? Con oscurecimiento a nivel palpebral, que eso más que todo denota la congestión, ¿no? Son pacientes que por lo general tienen rinitis alérgica, tienen obstrucción nasal, rinorrea frecuente, ¿no? Entonces, tienen este oscurecimiento a nivel palpebral. Y esto es lo que algunos llaman mano de vieja, así lo llaman, entre comillas, ¿no? Entonces, pero el término adecuado es hiperlinearidad palmar, ¿no? Entonces, a veces vemos en los pacientes hiperlinearidad palmar, ¿no? Hay que evaluarlo. El famoso dermografismo blanco. Entonces, yo presiono y lo que se va a producir es una lesión elevada, ¿no? Pero pálida, ¿no? Hipopigmentada. Eso es lo que se llama dermografismo blanco. No todos, pero algunos atópicos podríamos encontrar este signo. Y esto que es recontra frecuente, lo digo que es bastante frecuente en los atópicos, y muchos de los chicos atópicos que evaluamos, sobre todo adolescentes, ¿no? Entonces encontramos cerosis, les encontramos pitiriasis alba, le encontramos keratosis pilaris, ¿no? Entonces ya está prácticamente, tienes tres criterios menores, a eso le sumas las lesiones por las cuales consulta, sus criterios mayores, los antecedentes familiares y ya está el diagnóstico, ¿no? Ahora, el número, bueno, en este caso es bastante numeroso las lesiones. Pueden ser mucho menos que esto. Miren, queratosis pilar, como ustedes pueden ver, son pápulas, son lesiones pequeñas, ¿ya? Son pápulas. Pápulas que al tacto son ásperas al tacto. Se localizan, miren acá, región deltoidea, superficie extensora de los brazos. Puede haber también localización a nivel en cara en regiones parotidias. En región glútea también se observa, en muslos, en las caras laterales, en la parte extensora de los muslos también se puede observar estas lesiones. Entonces, queratosis pilar también es un estigma atópico. Ahora, que solamente tenga queratosis pilar, otra vez, ¿no? Y no tengo ningún otro signo, ningún otro estigma, ningún otro criterio menor y mayor, pues no hace, por sí solo no hace diagnóstico de malicia atópica, ¿no? Pero cuando encontramos esto, siempre hay que evaluar lo demás y descartar de malicia atópica en los pacientes. Muy bien, ya estamos casi en la parte final de malicia atópica. En cuanto al tratamiento, el tratamiento, la base, miren acá arriba, la base del tratamiento es el emoliente, ¿ya? Los emolientes actuales que ya no se les denomina hidratante o humectante, ¿no? Porque hidratante simplemente es, humidifica la piel, ¿no? Trae agua a la piel, pero el emoliente, que es el término actual que usamos, es porque tiene principios activos, no solamente hidrata, sino tiene también a veces principios activos que pueden ayudar a disminuir el prurito en el paciente, ¿no? A disminuir la inflamación en el paciente, a suplir parte de los componentes de la barrera del estrato córneo, como es el manto lipídico, que es lo que se altera en ellos. Entonces, a veces esos tienen, ¿cómo se llama? Ceramidas dentro de su composición, tienen ácidos grasos libres, como alfa-linoleico, ¿no? Tiene, por ejemplo, principios activos también que disminuyen el prurito, ¿no?
disminuye la inflamación como licochalcona, etcétera, ¿no? Entonces ya no solamente buscan hidratar, ¿no? Como puede ser de repente una vaselina, pues, ¿no? Una vaselina se podría considerarse como tiene un efecto más humectante, ¿no? O una urea seca es un efecto más humectante. Pero estos inclusive tienen mucho más allá, tienen inclusive principios o sustancias que pueden ser precursoras de filagrina, ¿no? Entonces tienen un efecto mucho mayor. Entonces la base de tratamiento son los emolientes. Y sobre el emoliente siguiente, miren acá, que son los corticoides. Los corticoides siguen siendo el gold estándar. Entonces, con los corticoides va a depender mucho, hay de baja potencia, moderada potencia, de alta potencia. Va a depender mucho de qué dermatitis atópica estés al frente, ¿no? Entonces, si es leve la dermatitis atópica, entonces será un corticoide de baja potencia, ¿no? Si es moderada, una de moderada potencia, ¿no? Si es severa, una de alta potencia. ¿Qué más podemos agregar en estos pacientes? Inhibidores de calcineurina como el tacrolimus. Porque recuerden, los corticoides no los podemos usar en forma indefinida. Tienen algunos efectos adversos como sobre todo la atrofia a nivel cutáneo, atrofia de la piel. Entonces puede también producir hipopigmentación por corticoides. Recuerden que los corticoides, por más tópicos que sean, también se absorben por piel. Y a veces cuando usa un exceso de corticoide tópico puede inclusive, claro, en mucho menor porcentaje, te puede llevar a síndrome de Cushing, ¿no? Hemos visto Cushing por clobetasol, por ejemplo, en pacientes con psoriasis que han utilizado grandes cantidades de clobetasol y han desarrollado Cushing, ¿no? Generalmente más frecuentemente que lo vemos con dexametasona oral o prednisona oral, pero corticoides tópicos también te puede llevar a un Cushing. Muy bien, entonces este eso es el grupo de los famosos ahorradores de corticoides. Entonces damos un primer ataque, quizás unas semanas, en las primeras semanas de tratamiento con un corticoide. Si hay mejoría, ya lo pasamos para mantenimiento con tacrolimus, ¿no? Porque tacrolimus sí en el Perú no hay, ¿ya? Otros tratamientos como fototerapia y tratamiento de inmunosupresores. Entonces ya en los severos tenemos que dar tratamiento con inmunosupresores. ¿Y cuándo determinamos que una dermatitis atópica es leve, moderada o severa? Pues depende ¿no? De esta herramienta llamada SCORAT. Entonces aplicamos el famoso SCORAT, que es un test, ¿no? Entonces acá evaluamos y determinamos si es una dermatitis atópica leve, si es una moderada, si es una severa, según el puntaje que saque, ¿no? Actualmente inclusive ya hay aplicativos de SCORAT que hace más fácil la vida, ¿no? Para no estar sumando, porque también hay que aplicar por ahí una fórmula, entonces te hace más fácil la vida, simplemente agarras el aplicativo de tu celular, ¿no? Vas seleccionando, ¿no? Las alternativas, marcando ya, te bota el puntaje al final y puedes determinar, ¿no? Si tu paciente es leve, moderado o severo. El tratamiento, como le decía, el corticoide sigue siendo el gold estándar. Tacrolimus o los inhibidores de calcineurina no lo han desplazado. Tratamientos sistémicos lo podemos usar con prednisona oral en casos, digamos, que ya no respondan al tratamiento tópico. Acetaprina, casi siempre evitamos llegar a los inmunosupresores. ¿Ya? Estas son las dosis de acetaprina. Ciclosporina de todos, y mire, metotrexato también se puede utilizar, pero de los tres, acetaprina, ciclosporina, metotrexato, el que va a la cabeza en uso es ciclosporina, ¿no? Pero hay que monitorear función renal, monitorear presión arterial, ¿no? Otros tratamientos, ya serían otros, omalizumab, ¿no? Acá está montelukast, el que se utiliza micofenolato, rara vez, ¿no? Inmunoglobulina humana, fototerapia, inclusive fototerapia es una alternativa, inclusive antes de utilizar pues omalizumab, ¿no? Es muy buena alternativa para aquel servicio de reumatología que lo tenga. Entonces, fototerapia es una gran alternativa, ¿no? Otros medicamentos biológicos como dupilumab, el problema son los costos, ¿no? Y no, por lo menos aquí en los hospitales públicos en nuestro país, pues miren, omalizumab no está autorizado su uso, menos dupilumab y menos tofacitinib, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a dermatitis atópica? ¿Alguna duda? Doctor, ¿la dermatitis atópica es lo mismo que piodermitis o en qué se No, son dos diferencia? cosas totalmente diferentes. Piodermitis es un término muy general. Es prácticamente habla de pioderma, infección de piel, ¿no? Eso es piodermitis. Pio viene de pus, ¿no? Piel con pus, dermis con pus. Entonces, ese término se utiliza más para infecciones cutáneas, sobre todo bacterianas. Dermatitis atópica no es una infección cutánea bacteriana, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Son términos totalmente diferentes.
Es más, en piodermitis es un término que nosotros en dermatología casi no utilizamos, ¿no? Pioderma. En el código, en el CIE-10, en clasificación internacional de enfermedades, ustedes van a busquen pioderma y les bota un código. Si no me equivoco, es L08.0, ¿no? Entonces, código de pioderma. Es un término muy general, ya no lo usamos. De frente nos vamos a impétigo, ¿no? Impétigo, y tiene que definir si es un impétigo vulgar o un impétigo ampollar, ¿no? Eh, eh, o si no, también si son foliculitis, ¿no? Si son forunculosis, abscesos, antras y todas esas cositas, ¿no? Pero como repito, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta en tratamiento? ¿O alguna diapositiva de repente que quieran volver a revisar? ¿Alguna imagen? Doctor, y con respecto a la queratosis pilar, ¿deberíamos tratarlo o cuando se presente o qué? Miren, queratosis pilar, la verdad, no repercute, digamos, no te discapacita, no produce mortalidad como tal, ¿no? Entonces, más que todo, si damos tratamiento es más por fines estéticos, pues como has visto en ese brazo, no se ve bien, ¿no? Porque no amerita un tratamiento como tal, ¿no? O sea, si el paciente mucho, pero el paciente cuando acude al consultorio es porque lo que le preocupa más que le moleste, porque a veces también puede prurito, pero más es la parte estética, el cómo se observa, ¿no? Por ejemplo, en queratosis pilares, quienes más consultan por eso son damas, ¿ah? Son mujeres, no tanto varón. Será porque el varón utiliza pues una camisa, ¿no? Que cubre esa zona por lo general. En cambio, las mujeres utilizan, por lo general en la ropa tienden a mostrar más los hombros, más los brazos. Entonces, por ejemplo, queratosis pilar se ve mucho en mujeres, se ve más que en varones, ¿ah? Se ve más en glúteos y en muslos. Y siempre en verano, antes de verano, en prepandemia estamos hablando, ¿no? En prepandemia, porque ya en pandemia, pues creo que ya no se puede acceder tan fácil a las playas. Pero entre meses de, octubre, noviembre acudían por queratosis pilares, pero en glúteos y en muslos, pues porque van a utilizar ropa de baño, ¿no? Entonces, más es la cuestión estética. Ahora, ¿qué cosas se usa? Hidratantes, humectantes, ¿no? Puedes utilizar urea, ¿no? Que es uno de los hidratantes humectantes más básicos. A esa urea le puedes de repente formular ácido salicílico en concentraciones bajas. Entonces, urea más salicílico, de repente, un urea 10% más salicílico 1%, 2%, no más, y normalmente se aplican después de baño, ¿no? Ahora, también existen productos ya terminados, o sea, ya acabados, que están listos para comprar. No voy a hablar de nombres ni marcas, ¿ah? No vamos a hablar, no, pero sí hay productos que se pueden utilizar, hay por lo menos unos dos que son muy buenos en el mercado. No vamos a mencionar nombres, ¿no? Son productos comerciales, pero fundamentalmente hidratar la piel, ¿no? Hidratar la piel, ¿no? Y lo que más utilizamos son un medicamento, un preparado que tenga urea con salicílico. ¿Alguna otra pregunta para ya continuar con las clases? Porque todavía nos falta dermatitis de contacto y las demás que vienen. Muy bien. Entonces vamos a continuar con dermatitis de contacto. Miren, cuando hablamos de dermatitis de contacto, tenemos siempre que recordar que hay dos tipos, ¿no? La dermatitis de contacto irritativa y la dermatitis de contacto alérgica. ¿Cuál es la más frecuente? Ustedes ya lo ven en la tabla. Dermatitis de contacto irritativa. Esta es la más frecuente. La menos frecuente es la dermatitis de contacto alérgica. ¿Se parecen? Sí, se parecen cuando ustedes ven las lesiones cutáneas, porque la piel está inflamada, o sea, vas a encontrar máculas, pápulas, placas. Estas también pasan por fase, mira, todo proceso inflamatorio de la piel, ¿ya? De este tipo, pasan por fase aguda, igualito que cuando hablamos de dermatitis atópica, fase aguda, fase subaguda, fase crónica. Entonces vamos a ver lesiones muy exudativas, muy rojas, muy edematosas, algunas que van a ser donde va a haber mucha lichenificación. Por ejemplo, si ustedes están observando en sus pantallas, miren este pie, hay lichenificación en el dorso, de parte del dorso del pie, dorso también de los dedos del pie. Entonces, se parecen mucho, pero la diferencia está, por ejemplo, en qué lo causa, en qué es lo que provoca esta inflamación de la piel. Miren, dermatitis de contacto irritativa es una reacción cutánea localizada, no inmunitaria. No es como la de contacto alérgico, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Ejemplo, por ejemplo, si utilizas acá algún tipo de sustancia que es muy agresiva para la piel, te va a producir más una dermatitis de contacto irritativa. Mira acá, puede presentarse en el primer contacto. De repente yo, siendo muy exagerado, ¿no? Estoy en contacto con lejía. Entonces,
toco lejía pura con mis manos, entonces eso va a ser realmente de contacto irritativo, ¿no? Entonces mi piel de repente va a producirse algunas laceraciones, dependiendo del tipo de piel que uno tenga. Entonces ese es un claro ejemplo de dermatitis de contacto irritativa. En la dermatitis de contacto alérgica siempre tiene que haber sensibilización, o sea que tu cuerpo ya está en contacto con el alergeno y en la segunda vez que está en contacto con el alergeno, ella hace la reacción, ¿no? La inflamación de la piel. Las lesiones se circunscriben, sí, pues se circunscriben en los lugares de afectación. Miren, prurito, en ambos se puede presentar prurito. Recuerden que la piel inflamada pica. Entonces, cuando la piel está inflamada, pica, fundamentalmente pica. Puede haber otro tipo de sensación, síntomas, sí, sensación urente, que es otra cosa que también se observa en la piel. Dolor es raro, ¿no? Pero miren, en la dermatitis de contacto irritativa podemos tener prurito, sensación urente y dolor. En la dermatitis de contacto alérgica siempre tenemos solamente prurito. Igual, miren, pasen en fase aguda, subaguda y crónica. Miren lo que puede producir la dermatitis de contacto irritativa, el uso de alcohol. Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, ¿no? El uso de alcohol gel. Tenemos, por ejemplo, pacientes que están en contacto casi a diario con el alcohol gel y ellos, por ejemplo, hacen dermatitis de contacto irritativa. Y la dermatitis de contacto irritativa, ¿dónde es más frecuente? Fundamentalmente en manos. Puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero fundamentalmente en las manos. Y en el caso de dermatitis de contacto alérgica está más relacionado con lo que ustedes están viendo acá, miren, níquel, bisutería, ¿no? Cromo, calzado, cemento, cobalto, ¿no? Tiomersal, desinfectantes tópicos, conservantes, parabenos, lanolina. Las pruebas epicutáneas son negativas en el caso de dermatitis de contacto irritativa y son positivas en el caso de dermatitis de contacto alérgica. Por ejemplo, aquí vemos el patrón de distribución, ¿no? Que se puede observar en el caso de dermatitis de contacto alérgica. Miren, en el níquel, miren las lesiones donde se pueden observar por níquel. Níquel y cromo son de los alergenos más comunes que producen dermatitis de contacto alérgica. Entonces, miren, desde los aretes, ¿no? A veces hay, sobre todo la bisutería, ¿no? Entonces, estos adornos, ¿no? Que a veces las damas usan bastante, ¿no? Entonces, tienen en su composición níquel. Entonces, uno de los que más vemos frecuente por níquel es en el caso de eczemas a nivel del lóbulo de oreja. ¿Ya? Entonces, eso es lo más frecuente. También vemos en zonas de reloj, ¿no? En anillo, en zonas de anillo, en los dedos de la mano. Aquí en la zona por el cinturón, ¿no? Por la hebilla del cinturón también. Entonces, muchos de estos cinturones de las correas también tienen dentro de su composición níquel. ¿Eh? El caucho y látex, ¿no? Ahora lo que está, por ejemplo, el caucho y látex en personal de salud es manos, ¿no? Si vemos dermatitis de contacto de mano, por ejemplo, en personal que utiliza, y ahorita con mayor razón, hay personal que está ahorita en unidad de cuidados intensivos, en sala de hospitalización, ¿no? Están utilizando sus famosos EPPs. Entonces, dentro de los EPPs utilizan mucho guante de látex. Y si que ellos tienen cierto grado de atopía, pues pueden desarrollar estos problemas. Igual con prendas de vestir también, los colorantes. Hay que tener mucho cuidado cuando las ropas que ustedes tienen colorantes colorantes malos, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de que no está bien, es cuando tú lavas tu ropa prácticamente se destiñe, ¿no? Cambia de color el agua donde estás lavando tu ropa. Entonces ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Muy bien. Esta es una lista, no es de todos los alergenos, de los alergenos más comúnmente reportados como causante de dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Acá está el níquel, que ya les comenté, ¿no? Metales en ropa, joyería, agentes catalizadores. Sulfato de neomicina, que es un antibiótico, timerosal, que es un antiséptico, bacitracina, que es otro antibiótico, propilenglicol, este es bastante importante, que lo puedan entender. Miren, propilenglicol es un elemento que se utiliza mucho en cremas, inclusive hasta en cremas pues dermatológicas. Y ustedes lo van a ver, cuando ustedes vean un tubo, ¿no? Puede ser de un corticoide, de un antimicótico, etcétera, de un antibiótico, vean en la composición, sobre todo está en esa parte que dice excipientes. Porque recuerden que todo producto tópico tiene el principio activo, ¿no? Tiene excipientes y bueno, y el vehículo. ¿Estamos? Entonces, muchos de los excipientes, por ejemplo, pueden ser conservantes, preservantes, ¿no? Y a veces el vehículo, por ejemplo, propilenglicol sería el vehículo. Entonces, utilizan a veces la NET propilenglicol, que es el vehículo donde se va a agregar los excipientes y el principio activo. Y hay pacientes que dicen, doctor, yo soy alérgico a la betametasona en cremas. Entonces, la pregunta es, ¿será alérgico a la betametasona, que es el principio activo, o será alérgico a uno de los componentes del vehículo, que es propilenglicol?
es más probable que sea por propilenglicol. Porque si el paciente de repente utiliza otro producto tópico y vuelta a hacer reacción cutánea, entonces de repente usó clobetasol o betametasona, hizo reacción cutánea, y la siguiente vez alguien le receta de repente mupirocina, y esa mupirocina, ese producto utiliza como vehículo propilenglicol, entonces es algo llamativo que pueda reaccionar a betametasona y que está reaccionando a mupirocina, entonces ya no es el principio activo, sino de repente es el vehículo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con propilenglicol. En la otra, cromatos en cemento, ¿no? En cuero, por ejemplo, en calzado, cuando esa reacción de contacto alérgica a calzado en cuero es por la presencia de los cromatos, ¿no? Los parabenos son conservantes, ¿no? Etcétera. Miren, por ejemplo, este es por níquel, ¿no? Vamos a ver una placa eritematosa, ¿no? De forma ovalada, localizada, en este caso sería en hipocondrio, perdón, ¿qué estoy diciendo? En hipogastrio, ¿no? En zona de contacto con, a veces con la hebilla de la correa o como en este caso ven acá el botón metálico del pantalón. Entonces tiene contacto y se produce la reacción de hipersensibilidad. Entonces vamos a ver la formación de placa, eritematosa, y como ven ustedes las escamas que ven acá, entonces estaría en fase subaguda, ¿no? Todavía no se está marcando bien la liquenificación, pero ya estaría en proceso de liquenificarse. En fase aguda no está, porque cuando es fase aguda son húmedas, ¿no? Son exudativas, esto ya no está exudativo. Está en una fase subaguda, ¿no? Que probablemente ya esté pasando, no esté a un paso de ser, se empieza a liquenificar esta zona y pasa a fase crónica, ¿no? ¿Quién es el culpable? Este de acá, ¿no? El botón del pantalón. Acá, por ejemplo, es por calzado. Entonces vamos a ver de nuevo, ¿no? Placas eritematosas, escoriadas. ¿Por qué están escoriadas? Porque las están rascando. También vemos escamas. Está en una fase subaguda. Está dejando la parte aguda y está entrando ya a la fase subaguda. Y vemos compromiso bilateral. Entonces, este es por calzado. ¿Eh? ¿Y cuál es el alergeno que normalmente produce problemas con calzado? Cromatos. Acá está, miren, a más grande la imagen. Esta imagen la presentamos en el cuadrito inicial. Miren acá, vamos a ver acá, por ejemplo, ya no está en fase subaguda. Vamos a ver que hay un engrosamiento de la piel. Hay un aumento del cuadricular en la superficie, hay cambios de coloración, se nota mucho más oscuro. Entonces, ¿qué cosa es? Pues igual, dermatitis contacto alérgica, pero en fase crónica. ¿Cuál es el culpable? El calzado, ¿no? Porque en las zonas, miren, las zonas donde no hay contacto con el calzado, pues no se produce la lesión. Y en las zonas que sí tiene contacto, sí se produce la lesión. Dermatitis de contacto alérgica por calzado es más frecuente en mujeres. ¿Ah? Es mucho, mucho más frecuente en mujeres que en varones. En varón también se puede presentar, pero es mucho más raro. ¿Y por qué sucede esto? Miren, los varones cuando utilizamos calzado casi siempre utilizamos con media. Entonces la media como que se pone en el medio entre el calzado, ¿no? Y la piel del paciente. En cambio, las mujeres casi siempre, sobre todo cuando utilizan este tipo de calzado de vestir, ¿no? Lo utilizan sin media, ¿no? Inclusive, por ejemplo, por sandales de cuero también. Vas a ver acá una reacción tipo tira, tipo en V, ¿no? Así, en V. Eso también es frecuente verlo. Y esta es fase aguda, pues, ¿ya? Ya he visto subaguda, crónica, y miren cómo se ve la piel inflamada en fase subaguda. Es más eritematosa, ¿lo ven? Es más edematosa. Y cuando la reacción de hipersensibilidad es intensa, puede haber lo que nosotros llamamos vesiculación, acá están las vesículas, o ampollamiento. Entonces acá la reacción es muy, muy intensa. Entonces se produce inclusive edema de dermis, y pues a nivel edema en la epidermis, vesiculación en la epidermis, ¿no? Eso es lo que podemos observar en el paciente. Claro, el contenido es seroso, pues, ¿no? Entonces miren qué tan intensa puede ser una reacción de hipersensibilidad. Bueno, nuevamente vemos acá una placa, pues esta placa, por ejemplo, también está escoriada, pero ya está, ¿cómo se llama?, con signos de liquenificación, y vamos a ver alrededor mácula hipercrómica. ¿Sí? Esto viene a ser hiperpigmentación postinflamatoria, o sea, la placa era mucho más grande y probablemente con el tiempo y con el tratamiento se va a ir reduciendo. ¿Pero qué te está dejando recuerdo? Una mácula, ¿no? Una hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces, el tratamiento, claro, ¿no? Es utilizar medicamentos que, si es una placa inflamatoria, pues es que desinflamen la zona, podemos utilizar antihistamínicos, pero lo fundamental, ¿cuál es lo fundamental? Es evitar el alergeno causante. ¿Estamos? Entonces, hay que evitar el alergeno que está causando el problema. ¿Y cómo sabemos cuál es el alergeno? A veces el paciente mismo lo sabe. Es obvio que si tú utilizas aretes y se te produce la reacción, ¿no? La lesión inflamatoria en los lóbulos de la oreja es porque es por el arete, pues, ¿no? Y probablemente sea por níquel.
Pero a veces no es tan fácil, ¿ah?, llegar al diagnóstico. Entonces, se hacen las famosos prick test, ¿no? O pruebas epicutáneas, o pruebas del parche, también lo llaman. Esto normalmente es realizado por el servicio de inmunología o alergia. Entonces, ellos qué hacen, pues simplemente es exponer la piel del paciente a un alergeno determinado, ¿no? Esa es la única, lo que se hace. Entonces, miren, ustedes van a ver acá, esta es una tira de papel, van a ver números, ¿no? 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el que está haciendo el examen es el que sabe qué alergeno ha colocado en el 1, en el 2, en el 3. Si el alergeno viene, por ejemplo, en solución, lo que simplemente te hacen un piquete, claro, lo hacen normalmente en la espalda, en la región posterior del tórax, te echa boca abajo, agarra un pequeño piquete, punza y deja el alergeno ahí, ¿no? Que es simplemente una solución, ¿no? Y así, y cuando, por ejemplo, acá en la parte inferior van a ver cuando el alergeno es un metal, van a ver acá discos como si fueran pilas de reloj, ¿lo ven? Redondas, pues simplemente acá ese alergeno probablemente sea metálico. Entonces lo ponen en contacto, ponen el esparadrapo, que normalmente es un esparadrapo hipoalergénico, y lo dejan un tiempo para ver si se produce o no la reacción, ¿no? Entonces, la primera lectura se hace a las 48 horas. En este paciente, por ejemplo, que están evaluando, van a ver que acá hay una lesión eritematosa, ¿no? Una pequeña placa no muy llamativa eritematosa. Entonces, la primera lectura es a las 48 horas. Ahora, estas pruebas hipocutáneas son bastante útiles en dermatitis de contacto alérgica. En dermatitis de contacto irritativa no, ya saben que normalmente eso sale negativo. En dermatitis de contacto alérgica sí, ¿no? Entonces, ¿cuándo no tienes que realizar el examen? ¿No? Cuando el paciente, por ejemplo, tenga algún proceso inflamatorio en esta zona, en la espalda, pues no debe realizarse. Te va a dar puede dar falsos positivos, ¿no? Cuando esté utilizando algún tratamiento como corticoides sistémicos, corticoides tópicos, corticoides orales, antihistamínicos, pues también no debe diferirse el examen porque puede alterar los resultados, ¿no? En pacientes ancianos, en pacientes que estén, ¿cómo se llama?, en tratamiento con fototerapia, porque la fototerapia tiene una acción antiinflamatoria. Entonces hay pacientes que están en tratamiento con fototerapia por cualquier otro problema, puede ser por psoriasis, puede ser por vitiligo o por otro problema. Entonces, si ya el paciente pasó tratamiento de fototerapia aquí en esta zona, porque en la fototerapia te ingresas tú en cabina, por ejemplo, para vitiligo, psoriasis, ingresas en cabina con un protector ocular, un protector genital, y así, como si fueras al playa, ¿no? Y te quedas según el tiempo programado, 30 segundos, 50 segundos, depende del tiempo programado, ¿no? Y entonces, y sales de la cabina y otra vez te vistes tu ropa y te vas a tu casa. Entonces, ¿pero qué pasa? La fototerapia tiene efecto antiinflamatorio en la piel. Entonces, a veces cuando tú haces este tipo de examen, puede ser que te salga un falso negativo o marque muy débilmente la reacción de hipersensibilidad. Entonces, por eso tienes que saber escoger a qué paciente, en qué momento realizarlo. Muy bien. Y bueno, yendo a ese mismo paciente, miren, ya a las 96 horas hacen la lectura final. Y miren acá se formó una placa. Acá es más débil, ¿ah? Acá también ha formado una placa eritematosa, unos 3 sobre 3, 3 sobre 3, miren. Entonces, el evaluador sí sabe qué tipo de alergeno coloca acá. Él sí sabe, ¿no? En qué número fue. Ustedes han visto la numeración. Entonces, ya con eso puede determinar si tiene alergia al níquel, al cromo, cobalto, etcétera, ¿no? Muy bien. Y el tratamiento, pues, en dermatitis con contacto alérgica, pues corticoides, dependiendo, puede ser de moderada potencia, ¿no?, de alta potencia, puedes agregar antihistamínicos, eh, y sobre todo evitar el alergeno. Muy bien, ¿alguna pregunta con dermatitis con contacto alérgica? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna inquietud? ¿O algún aporte también? ¿Ah? Pueden hacer algún aporte. Muy bien, entonces seguimos. Dermatitis seborreica. Esta la han visto también ustedes en el seminario. Miren, dermatitis seborreica también es una dermatosis crónica, recidivante, ¿no?, recurrente. Claro, que afecta más a una población, ¿no?, que son más adultos jóvenes, adultos de mediana edad, es en ese grupo etario. Eh, es una dermatosis que actualmente más se le está asociando a una levadura, ¿no?, a malacesia. Miren, se puede ver dos grandes picos. Uno es en la lactancia en los primeros meses de vida, ¿no? Los primeros 3 meses de vida sobre todo. El otro pico es acá, miren, entre los 20 y 50 años de edad. O sea, en adultos jóvenes y adultos de mediana edad. Las lesiones que se presentan, miren, como ustedes pueden observar acá,
puede ser mácula, puede ser placa, y lo que más llama la atención, las presencia de escamas, ¿no? Son escamas a veces de color amarillento, como pueden ver, de aspecto graso. Esta patología es frecuente en varones, también se presenta en mujeres, pero más es en varones. Aparentemente más o menos afecta al 2 a 5% de la población, ¿no? Existe una predisposición hereditaria, sí, hay una predisposición hereditaria. Y como le estaba diciendo, malacesia furfur, la teoría o la hipótesis actual más aceptada es que sea una reacción de hipersensibilidad a la presencia de malacesia. Malacesia furfur, ¿por qué? Porque las lesiones de dermatitis seborreicas, y su mismo nombre lo dice, se observan más en áreas seborreicas. Y malacesia furfur, ¿no? Vive en estas áreas seborreicas, porque se alimenta, parte de sus sustratos para poder subsistir la saca de la secreción sebácea. Entonces, por eso es que en las zonas más seborreicas de tu cuerpo, sobre todo cara, en la zona central, espalda, pecho, entonces ahí vas a encontrar malacesia. Y por lo tanto, produce enfermedad también en esas zonas. En el caso de la dermatitis seborreica, es una, digamos, acción indirecta, porque es una reacción de hipersensibilidad de tu cuerpo a la presencia de malacesia. No es que malacesia directamente esté causando el problema, como si, por ejemplo, lo hace en pityriasis versicolor, ¿no? Como si lo hace, por ejemplo, en foliculitis por malacesia, ahí sí lo hace en forma directa, pero en el caso de dermatitis seborreica no. O sea, Furfur no está actuando para producir problema, es tu cuerpo el que reacciona hacia la presencia de malacesia, ¿no? Entonces va a producir pues el eritema, esa zona, ¿no? Las placas, las escamas, ¿no? Y por eso que parte del tratamiento que damos a la dermatitis seborreica pues es el uso de antimicóticos. Y eso viene pues desde hace muchas décadas, ¿no? Entonces, los maestros de la dermatología se dieron cuenta que cuando usaban antimicóticos, ¿no? Por ejemplo, clotrimazol, ketoconazol en crema, isoconazol, etcétera, tiazoles, cuando utilizaban antimicóticos tópicos, el paciente mejoraba. Pero no es porque fuera una tiña, no es porque fuera una tiña. Entonces, al final se descubrió por esto, porque el antimicótico lo que hace es disminuye la población de malacesia. Entonces, al haber menos malacesia en esa zona, por lo tanto, hay menos reacción de hipersensibilidad, ¿no? Bueno, las variantes del lactante y del adulto, ¿no? Según los picos que se presentan. Ahora, dermatitis seborreica tiene una gran particularidad y se observa con mayor frecuencia, como dice acá, en pacientes sobre todo con ciertos problemas neurológicos. Y dentro de esos problemas neurológicos, enfermedad de Parkinson o problemas neurológicos que lleven a postración del paciente. Sí, postración del paciente. Inclusive se ha descrito que dermatitis seborreica se puede presentar en pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares, ¿no? En demencia senil también se puede observar, no solamente en Parkinson. En parálisis facial también se ha reportado, ¿no? Que hay mayor incidencia de dermatitis seborreica en estos pacientes. Y esto no deben olvidar, en pacientes VIH, ¿no? Que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Es más, cuando la dermatitis seborreica no responde a un tratamiento adecuado, siempre hay que descartar enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana. Entonces tenemos casi siempre en las imágenes, cuando hablamos de dermatitis seborreica, vamos a ver pacientes jóvenes, ¿no? Miren el compromiso centrofacial en esta imagen. Tenemos un compromiso acá en el entrecejo, clásico de dermatitis seborreica, cuando afecta cara. El compromiso a nivel de la ceja, también se puede ver acá eritema de excavación en ceja. El compromiso a nivel de la zona malar, esta es la zona malar o cigomática. El compromiso a nivel colindante a ala nasal, estas son alas nasales. Compromiso de surco nasogeniano, compromiso de surco nasogeniano. El clásico compromiso detrás de la oreja, retroauricular. A veces también puede haber preauricular y auricular. Y el compromiso en piel cabelluda. Entonces se produce un proceso inflamatorio que se caracteriza fundamentalmente por eritema y descamación. ¿Puede haber placas y pápulas? Sí, puede haber placas y pápulas, dependiendo, pero por lo general encontramos más eritema y descamación en estos pacientes, ¿no? Acá están las características que les estaba mencionando en los pacientes. Ahora, el compromiso facial, piel cabelluda, también afecta tórax. En el tórax mucho le gusta ubicarse en la región external y en la región posterior del tórax en la región interescapular.
Y por la morfología que adopta en esas zonas, tanto external como interescapular, es lo que se le ha llamado dermatitis seborreica petaloide, por la morfología que tiene. El prurito es un síntoma que se puede observar en estos pacientes, pero es un síntoma que no es, digamos, bastante intenso, es poco intenso el prurito en estos pacientes. Hay otras patologías que es mucho más intenso. Entonces, por lo general, la dermatitis seborreica está muy localizada, ¿no? En cara, muy circunscrita, piel cabelluda, cara fundamentalmente. Es raro que comprometa otras regiones. Puede haber compromiso inclusive de zonas intertriginosas, ¿sí? Regiones axilares, regiones inguinales, puede haber compromiso en cuello, puede haber compromiso en zonas intertriginosas, donde el diagnóstico diferencial también se hace un poquito más complejo, porque tendrías que aplicar diagnóstico diferencial con candidiasis, ¿no? Con intertigo candidiásico, con intertigo irritativo, con psoriasis inversa. ¿Sí? Se te hace un poquito más complejo, pero felizmente son raros, ¿no? También hay formas generalizadas, formas eritrodérmicas, que actualmente también es un tema muy controversial, ¿no? Siempre se habla del famoso, ¿no?, síndrome de Leiner, que es una eritrodermia descamativa, ¿no?, que se presenta sobre todo en pacientes muy, muy pequeños, cuando hacen ese tipo de problemas con dermatitis seborreica, pero actualmente es un tema muy, muy controversial, ¿no? Algunos autores dicen que pues simplemente no debería de estar dentro del espectro de dermatitis seborreica, porque muchas veces Leiner se asocia más a algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, la característica de la ubicación ya lo mencionamos. Miren cómo se observa dermatitis seborreica en lactantes. Esta. Son escamas por lo general amarillentas, de aspecto graso, ¿no?, seboso, localizados sobre todo en las zonas frontoparietales, como pueden observar en estos dos niños. El tratamiento normalmente con estos pacientes es utilizar algún tipo de tratamiento tópico, un emoliente, a veces también algún tipo de champú, ¿no?, o crema que tenga algún antimicótico, ¿no? Miren la diferencia, esto es lo que se llama también costra láctea en los lactantes. Miren la diferencia, miren vuelta, cómo se ve en el adulto, ¿no? Miren la zona comprometida, la zona centrofacial. Vamos a ver, acá está la famosa costra láctea, ¿no? Miren, en los niños inclusive, en ellos, por ejemplo, se afecta con bastante frecuencia en las zonas flexoras, la piel intertriginosa. Este es clásico del adulto con el compromiso en el entrecejo, ¿no?, entre las cejas. Esta es la famosa, por la morfología que tiene, la famosa dermatitis seborreica petaloide, así lo llaman. Cuando afecta, este es esternón, región external, ¿no?, o extraescapular, tienen estas morfologías, miren, ¿no? Entonces, dermatitis seborreica petaloide. Aquí clásico también, ¿no?, afectando a la nasal. En el caso de los lactantes, como les decía, el tratamiento es utilizar siempre algún tipo de emoliente o también algún tipo de sustancia oleosa, como aceite de oliva, champú que tengan ketoconazol, pipenato de zinc. Corticoides, muy rara vez utilizamos el lactante, pero se pueden utilizar, ¿no?, si hay mucho eritema, ¿no?, mucha molestia por parte del niño, sino simplemente algún tipo de sustancia oleosa, aceite de oliva y aceite de ducha también, ¿no? O algunos utilizan hasta urea acá, 5%, 6%, hasta 10% de urea, ¿no? Yo en lo particular no utilizo tanto ketoconazol, sino pitirinato de zinc, y va muy bien en las costas lácteas. Y por lo general las costas lácteas tienden a autolimitarse. No estoy muy apurado para manejar una costa láctea. En adultos es diferente. ¿Ya? En adultos, otra vez miren, pitirinato de zinc, alquitrán de hulla, ketoconazol en champú. Hay dos por lo menos en el mercado peruano, dos bien conocidos como ketoconazol en champú. Tópicamente, ¿qué puedes usar? Recuerden que tiene mucha afectación centrofacial. Entonces, ¿qué se puede utilizar? Corticoides. Corticoides de baja potencia, como cuáles, como hidrocortisona. De repente un corticoide de moderada potencia, ¿no?, también se puede utilizar, pero por tiempo muy, muy corto. Y también podemos utilizar tacrolimus, que es un inhibidor de calcineurina, y va bien. Y en casos, digamos, ya un poquito recalcitrantes, ya tenemos que utilizar inclusive antimicóticos orales o la famosa isotretinoína que utilizamos en acné, ¿no? Antimicóticos tópicos también se pueden usar en estos pacientes, ¿no?, sobre todo en esos pacientes que son un poco difíciles de manejar. Entonces, que no te responden adecuadamente al corticoide, al hidrocortisona o al tocrolimus, pues debes utilizar de repente un ketoconazol en crema, ¿no?, o otro antimicótico en crema del tipo los quiazoles. ¿Alguna pregunta con dermatitis seborreica? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿Algo que han leído porque en los seminarios lo han desarrollado ustedes?
¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta con dermatitis seborreica? Muy bien, si no hay pregunta, vamos a pasar al siguiente. Líquen simple crónico. Es un tema un poquito más cortito, ¿no? Es obvio que la lesión elemental es liquenificación, ¿no? Si se habla de líquen simple crónico, piensa en liquenificación. No hay que confundir con líquen plano. Líquen plano sí es una cosa totalmente diferente, ¿no? Líquen plano es totalmente distinto al líquen simple crónico. Tanto clínicamente como histopatológicamente son dos entidades totalmente distintas. No solamente se te confunda, líquen, es líquen plano, líquen simple, no, líquen simple crónico es totalmente diferente al líquen plano. Miren, lo que vamos a observar siempre, la lesión elemental que tiene que grabarse con ustedes cuando hablan de líquen simple crónico es esto: liquenificación, o lo que algunos llaman placa liquenificada. Entonces, el síntoma principal en líquen simple crónico y que siempre está presente es el prurito, ¿no? El prurito, una picazón que muchas veces es bastante intensa. Entonces, esta picazón intensa lleva a una acción mecánica, que es el rascado. Ese rascado constante, ese traumatizar la piel en forma constante, hace que la piel tienda a hacer ciertos cambios, a engrosarse, a cambiar en su coloración, como una respuesta al traumatismo que estás haciendo. ¿Y eso cómo se llama? Liquenificación. Es más frecuente en adultos. En niños es algo rarísimo. ¿Se puede observar? Sí, pero es raro. Esto es más frecuente en adultos. Y dentro de los adultos es más frecuente en mujeres el líquen simple crónico. Y el lugar de predilección, sí, pues como ustedes están viendo en la imagen, miembros inferiores. Y en miembros inferiores, sobre todo en piernas, o a veces en dorso de pies. ¿En qué otras regiones se puede presentar líquen simple crónico? A nivel de cuello, ¿sí? En cuello. Pero puede afectar cualquier lugar, ¿sí? Pero no entre extremidades inferiores y cuello. Otros lugares, a veces también en región escrotal, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces el síntoma más relevante es que es muy, muy pruriginosa. Entonces, y el tratamiento a veces también es un poquito tedioso con ellos. Utilizamos corticoides porque lo que está inflamado hay que desinflamarlo. Frecuente sobre todo en adultos de mediana edad, ¿no? Mujeres de adultos de mediana edad. La lesión es, como ustedes pueden observar, liquenificación. Este es antes del tratamiento, este es después del tratamiento. Miren cómo cambia. Miren esta parte, cómo se observa la piel liquenificada. Es una piel engrosada, con cambio de coloración en la piel, ¿no? Con marcado, ¿cómo se llama? Aumento del cuadriculado o reticulado de la piel. Se puede ver acá las escoriaciones que son causadas por el rascado, ¿no? Entonces, el rascado persistente va a hacer que se desarrolle el famoso líquen simple crónico, ¿no? Que están observando en la imagen. Y a veces puede ser tan llamativa como esta imagen. Miren, piel hiperpigmentada, liquenificada. Entonces es obvio que este es un paciente con un fototipo 5, un fototipo 5. Entonces sus placas tienden a ser más oscuras, más hiperpigmentadas, no solamente liquenificadas. Acá miren otra vez, ¿no? Hay liquenificación. Entonces no se olviden, siempre es engrosamiento, aumento del cuadricular, reticulado, líquen simple crónico. En el caso de dermatitis atópica, en la fase crónica también podemos ver liquenificación. Acá nuevamente, ¿no? Liquenificación. Por ejemplo, en este caso, ¿qué vamos a ver? Aparte de liquenificación, miren, donde sigue mi puntero, vamos a ver algunas máculas, ¿no? Acrómicas. Ya, esos son máculas secuelares. Y lo más probable, como este paciente tiene el líquen simple crónico, está utilizando corticoides de alta potencia por bastante tiempo. Entonces, los corticoides, tarde o temprano, te pasan la factura. Pues cuando estás utilizando una alta potencia de mucho tiempo, entonces a veces estás en busca de controlar el proceso, que lo puedes controlar en forma total o quizás en forma parcial, como en este paciente. Entonces, pero ese uso prolongado de corticoides me va a llevar a una complicación, ¿no? Llamada hipopigmentación por corticoides, que es lo que estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Hipopigmentación por corticoides. Ahora, el líquen simple crónico, diagnóstico diferencial es con psoriasis. Psoriasis es una placa eritematosa, escamosa, ¿no? Las escamas son gruesas, blanco-plateadas. Y no hay liquenificación. Entonces acá, al ver liquenificación, líquen simple crónico. En el caso del líquen plano, puedes encontrar pápulas, ya si quieres hasta placas, si es la suma de varias pápulas, pero normalmente el concepto de las famosas 4P, ¿no? Son pápulas poligonales, ¿sí? Pápulas o placas poligonales, purpúricas, pruriginosas. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en líquen plano.
Y en la superficie se puede observar las famosas estrías de Wickham. Y aquí pues no vamos a ver estrías de Wickham, lo que estamos viendo es ligenificación. Ahora, dermatitis de contacto, diagnóstico diferencial, sí. Porque recuerden, dermatitis de contacto, al ser un proceso inflamatorio de la piel, va a pasar por fase aguda, subaguda y crónica, ¿no? Sino que en ese caso, por ejemplo, el dermatitis de contacto va más relacionado a un agente, a un alergeno causante, si es alérgica. En cambio, el líquen simple crónico no necesariamente. Líquen simple crónico por lo general es más consecuencia de un rascado crónico. O sea, el líquen simple crónico de repente lo que hubo acá es pápula, nada más hubo de repente un paciente con prurigo o con algún tipo de eczema nubular, pero el paciente empezó a rascar, empezó a lastimar la piel, se hizo un círculo vicioso, porque cuando más rascas, más inflama la piel, y si la piel está inflamada, pues más pica, ¿no? Y como más pica, más vas a rascar, más vas a inflamar la piel y más va a picar. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso. Otro diagnóstico diferencial con dermatofitosis. Dermatofitosis por lo general son placas anulares tipo anillo, son placas policíclicas, la suma de varios arcos, placas semilunares. Entonces, y esta morfología pues en la imagen no la tiene, ¿no? Pero está parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, evoluciona pues a la cronificación, y cuando hablamos de líquido ciclo crónico a veces estamos hablando inclusive de décadas, ¿no? De décadas de evolución. Entonces, si es que el paciente no se trata adecuadamente. Y a veces, muchas veces, no es el problema, no es el tratamiento con estos pacientes, sino que una de las principales indicaciones con líquido ciclo crónico es que el paciente tiene que evitar el rascado, ¿no? Entonces, si el paciente se rasca menos, se inflama menos y pica menos. Y si pica menos, otra vez, ¿no? Entonces, cada vez la piel va a ir mejorando formalmente. Entonces, cuando le damos a ellos antihistamínicos, cuando le damos a ellos corticoides, es para que el prurito disminuya. No desaparece, por si acaso, disminuye, pero disminuye para que el paciente también lo rasque menos. Y si lo rasque menos, se inflama menos, ¿no? Entonces, vas a romper el círculo vicioso. ¿Alguna pregunta con líquen simple crónico? ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún aporte? O de repente quieren revisar un punto o aclarar un punto. ¿Alguna duda? Muy bien, continuamos, ¿ya? Si no hay dudas. Vamos a seguir con esta parte llamado eczema astertóxico, o también conocido como eczema craquelé. Eczema craquelé sí se puede observar, ¿ah? Pero sobre todo en regiones de sierra se observa. Y recuerden que acá en Chiclayo pues somos un punto de encuentro, ¿no? Por ejemplo, en el hospital donde yo estoy tenemos pacientes pues de todo el nororiente, ¿no? Y de Cajamarca, ¿no? Y también de las sierras de Piura. Entonces son climas secos. Y en los climas secos es donde es más frecuente encontrar pacientes con eczema astertóxico o eczema craquelé. Cuando hablamos de eczema craquelé, no debemos olvidarnos de esta imagen. Así es el craqueleado. Es como el fondo de un río seco, de una laguna seca. Entonces, cuando algo está seco, miren lo que empieza a producirse, ¿no? Se empieza a resquebrajar, dicen, a la tierra. Entonces, te da esta apariencia. Entonces, esto se llama craquilear, ¿no? Así es la apariencia, por lo general, que se observa en estas placas, porque son placas fisuradas, placas craquileadas. Entonces, eczema astertóxico, como ustedes pueden observar, es la consecuencia casi siempre de la sequedad de la piel. Por lo tanto, es más frecuente en climas secos y en pacientes adultos mayores, porque los adultos mayores sufren, la gran mayoría de ellos, con sequedad de piel, o sea, con cirrosis cutis, ¿no? O cirrosis cutáneas, ¿no? Y sumado a ello, como dice ahí, ¿no? La disminución de lípidos que también se observa en estos pacientes, pues hacen de que haya una deficiencia, ¿no? O alguna alteración, perdón, en el manto lipídico que tenemos todos en la piel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Miren, una placa, ¿no? Una placa fisurada, ¿no? En toda su extensión, y que fundamentalmente se encuentra en extremidades inferiores, en miembros inferiores. Bueno, esto ya lo vimos, causa en río seco, ¿no? Pruriginosa, ¿no? Como le decía, frecuente en pacientes de edad avanzada, en climas de sierra, ¿no? En climas secos, donde haya baja humedad. Entonces, también la exposición o el uso inadecuado de jabones, sobre todo jabones muy alcalinos,
que tienen gran efecto detergente, pueden predisponer a que el paciente pueda desarrollar eczema craquelé. Marasmo, desnutrición, insuficiencia renal, hemodiálisis también, ¿no? Trastornos hereditarios, ITS vulgar o dermatitis atópica también pueden condicionar que el paciente no desarrolle este problema. El tratamiento, ya saben, es fácil. Si algo está seco, simplemente tienes que humectarlo. Si algo está inflamado, ¿qué tienes que hacer? Desinflamarlo, ¿no? En el prurito, porque a veces presenta el prurito, ¿qué tienes que hacer? Simplemente dar antihistamínico. Más frecuente en extremidades, porque recuerden, las extremidades tienden a tener mayor sequedad en esas zonas en la piel y sobre todo en miembros inferiores, ¿no? Acá se ve mejor, miren, el eczema craquelé. Ustedes han visto, por ejemplo, la anterior diapositiva como que es más agudo, más exudativo, más húmedo. Acá no, acá se le ve más seco, no es tan rojo, pero miren la imagen que presenta en la extensión, en la parte central de la lesión, ¿no? Y tienden a ser así, miren, bilateral, ¿ah? Simétrico bilateral. Ese es eczema craquelé. Eczema craquelé. A mayor aumento, miren cómo se observa, ¿ah? Muy parecido a ese río seco, o algo similar, ¿no? Algo similar. Entonces, el tratamiento de esto, utilizar, ¿cómo se llama? Hidratante, fundamentalmente evitar los baños frecuentes, ¿no? Evitar siempre los baños frecuentes, evitar el rascado. A veces algunos utilizan también, o así como hay deshumidificadores, pues también, ¿no? Humidificadores, sobre todo en climas secos, ¿no? Entonces, craquelé, hay que hidratar, esa es la base del tratamiento, como dice acá, ¿no? Se puede utilizar también algún tipo de aceite de ducha, aceite de baño, hay varios productos al respecto. Emolientes, ¿no? Ahora, si el paciente no puede, porque los emolientes tienen que tener un costo, pues vaselina, ¿no? Si el paciente no tiene para comprar un emoliente, ¿no? Tendrá que utilizar vaselina, ¿no? Entonces, y vaselina sigue siendo un buen hidratante. La vaselina ya no sería un emoliente, sino un hidratante. Entonces, y se puede utilizar, ¿no? Entonces, si la vaselina pura, por ejemplo, es barata, 7, 8 soles, un frasco de 100 gramos, asociado a eso, dependiendo mucho de la intensidad de la inflamación de la piel, podría ser un corticoide de baja, moderada, alta potencia. Por lo general utilizamos moderada, alta potencia. Podemos utilizar un mometasona o en los casos muy severos, clobetasol o una betametasona asociado a su vaselina, ¿no? Y con eso resuelves el problema. Muy bien, ¿alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta? Señor delegado, subdelegado, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud que tenga? ¿O algún aporte o contribución? También se aceptan aportes y contribuciones. Doctor, yo quería preguntarle algo. Dime, Mayra. ¿Existe algún parámetro para clasificar a la dermatitis seborreica en leve, moderada, severa, así como lo hay en dermatitis No, atópica? claro, no hay un Como el score. índice de score. No hay un score como tal, no. Hay algunos scores que probablemente puedes encontrar en trabajos de investigación, pero un score así y bien recibido por la comunidad, como hay, por ejemplo, en dermatitis atópica, no. No, pero sí puedes encontrar, por ejemplo, hay scores que puedes aplicar a varias dermatosis. Por ejemplo, hay un score que nosotros utilizamos DLQI, ¿no? DLQI tiene que ver calidad de vida. Entonces yo puedo aplicar ese test a, por ejemplo, a psoriasis, puedo aplicarlo a vitiligo, puedo aplicarlo a rosácea, lo puedo aplicar a acné, lo puedo aplicar a dermatitis atópica, que lo hace, y también lo puedo aplicar a dermatitis seborreica. Entonces hay scores que tú puedes utilizar en diferentes patologías, ¿ah? El DLQI es uno de los más conocidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en psoriasis y en dermatitis atópica aplicamos DLQI. Ahora, como score es tal, así como un parámetro que te diga si es leve, moderado, severo, en caso de dermatitis seborreica, no hay algo así. Como en algún trabajo de investigación vas a conseguir, pero que el mismo investigador elabora, pero que sea, digamos, aceptado por el resto, no hay. No hay, ¿no? Entonces, inclusive yo he revisado hoy día, no hay. De repente en el futuro sí, ¿no? Es que lo que pasa es que en la dermatitis seborreica eso es más manejable, ¿ah? Es más fácil que responda el paciente, ¿no? No es tanto como dermatitis atópica. Dermatitis atópica a veces es muy frustrante, sobre todo en población pediátrica, sobre todo lo que hace el severo, ¿no? Es mucho más frustrante. ¿Alguna otra pregunta? Ok, doctor, muchas gracias. Ya, ok, ya. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces damos por concluida la clase del día de hoy. Ya, muchas gracias por su presencia. Ya saben, todos al final, antes de retirarse, en la parte de chat, pongan presente, ¿ya? Presente.